Hola mis hermanos, bendiciones para todos ustedes, quien les habla Yumi Ordóñez. Hace unos días monté en mis redes sociales un video, una pequeña reflexión hablando sobre la mentira, de que no debemos estar pasando nuestras vidas practicando la mentira constantemente. ¿Por qué? Porque es pecado y a Dios no le agrada, no nos tenemos que volver practicantes del pecado. Y puse como ejemplo a Abraham. Abraham mintió 2 veces en 2 ocasiones, pero que no pasó toda su vida mintiendo. La pregunta es, ¿por qué mintió Abraham? Bueno, mis hermanos, Abraham mintió por miedo y por temor a que lo mataran, ya que si él decía que era el esposo de Sarai, lo podían matar. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos las mujeres que eran hermosas, de muy hermoso parecer, los reyes y los nobles la tomaban para llevarlas a su harén. Y si esa mujer era casada, mataban al esposo. Y este era el miedo que sentía Abraham, ya que ellos iban y estaban llegando a las tierras de Egipto y allí gobernaba un faraón. Entonces ese era el miedo de Abraham. Por eso que él tomó esa decisión y le dijo a Sara que mintiera, que también dijera que era su hermana. Lo podemos leer en Génesis capítulo 12, ¿verdad? Versículo 13, dice la palabra eso. Mis hermanos, pero ¿estuvo bien que Abraham mintiera? No, no estuvo bien, porque la palabra de Dios nos dice que no debemos mentir. Por más difícil que sea la situación que estemos atravesando, debemos decir siempre la verdad. Siempre tenemos que andar con la verdad, y mucho más si confiamos en Dios, en su provisión y en su protección. Vemos que Dios le había hecho un llamado a Abraham. En Génesis capítulo 12 le dice que saliera de su casa, de su parentela, a la tierra que él le iba a mostrar. Ahí inmediatamente ya Dios tenía un propósito para con Abraham. Ya la vida de Abraham estaba en las manos de Dios. Y si Abraham tomó la decisión de salir de su tierra a la tierra que Dios le estaba mostrando que le iba a dar, ya él allí estaba confiando en Dios. Pero perdió la confianza cuando llegó a Egipto. Se llenó de miedo y de temor, por miedo a que lo mataran a él, porque él quería preservar su vida, de lo cual fue totalmente incorrecto hacer eso. ¿Por qué? Porque podemos decir la verdad, a pesar de que pueda pasar lo que sea, tenemos que decir siempre la verdad. Tenemos otro ejemplo en Daniel, capítulo 3, nos dice la palabra, el rey Nabucodonosor, y la estatua de oro, el horno de fuego. Creo que ustedes deben de conocer esa historia. En aquellos tiempos hicieron esa estatua con la imagen del rey, y el rey pedía que se le adorase, que se le inclinase a esa estatua para que la adoraran. Pero habían 3 hombres, 3 siervos de Dios, llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que se rehusaron a adorar y a inclinarse delante de esa estatua. Ellos estaban amenazados porque el rey dijo, el que no se arrodille será lanzado al horno de fuego. Ellos también quizás pudieron sentir miedo y temor porque somos seres humanos, obviamente, y con esa amenaza pues más. Pero ellos aún así honraron a Dios, confiaron en Dios, en su protección, confiaron en la voluntad de nuestro Padre. Ellos fueron lanzados al horno de fuego, pero Dios en su inmensa misericordia, porque Dios honra a quienes lo honran a Él, Dios los protegió. El rey Nabucodonosor vio que habían lanzado a 3 hombres, pero él vio la presencia de Dios en ese momento dentro del horno de fuego, porque fueron 4 a quien él vio. Y él dijo, le preguntó a uno de sus sirvientes, de los que le servían al rey, yo mandé echar a 3 hombres, ¿por qué veo a 4? ¿Por qué? Porque era la presencia de Dios acompañando y protegiendo a estos 3 siervos de nuestro Señor. Mis hermanos, aquí hay 2 ejemplos de que sí podemos confiar en Dios y de que sí podemos hacer lo correcto, aún estando amenazados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Abraham estaba amenazado en pocas palabras de muerte si decía que Sarai era su esposa, porque así era la ley en aquellos tiempos, pero él prefirió mentir y desconfiar en la protección de Dios, aún cuando Dios ya le había hablado y le había dicho todas las cosas que le dijo, sus promesas maravillosas. Pero estos 3 siervos prefirieron confiar
en la provisión y en la protección de Dios. Y prefirieron adorar 3000 veces a nuestro Dios que a esa estatua. Mis hermanos, esto es un ejemplo maravilloso para nuestras vidas, porque en algún momento podemos estar en esta situación y debemos estar firmes y saber si realmente estamos confiando en la voluntad, en la provisión y en la protección de Dios, o en nosotros, lo que podemos hacer nosotros por sí mismos. Atesora estas palabras en tu corazón y que el Señor te bendiga.